Saludos a todas y todos, bienvenidos a esta mesa de trabajo de la cuarta conferencia Claxo Venezuela. Hoy vamos a estar hablando de crisis sistémica y alternativas desde la transformación social para la reproducción de la vida. Esta mesa está siendo organizada de forma conjunta entre el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC y la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad. De manera general, vamos a estar hablando de la manera como la actual crisis sistémica, acentuada recientemente por la pandemia por COVID-19 y que en nuestro país particularmente ha sido profundizada por el efecto de las sanciones internacionales aplicadas desde el norte global, ha venido impactando de manera multidimensional las posibilidades para la reproducción de la vida. Es así como estaremos problematizando ese escenario complejo desde diferentes dimensiones asociadas al cuidado, la alimentación, la problemática ambiental y climática, poniendo especial énfasis en aquellas propuestas que desde la transformación social están intentando buscar caminos alternativos para continuar reproduciendo la vida y la existencia. Para esto tendremos como ponentes, en primer lugar, a Jimena González Broquén, del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC, quien nos estará hablando del reconocimiento del valor del trabajo doméstico a la sociedad del cuidado, de la necesidad de plantear un cambio civilizatorio sistémico. En segundo lugar, tendremos a Yatzaira Fragoso, también del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC, en compañía de Thais Montilla, de la Gran Base de Misiones Hugo Chávez Frías, quienes nos estarán hablando de la organización social y la cuarentena restrictiva, modos y formas de enfrentar la pandemia en las comunidades caraqueñas. Posteriormente tendremos a Yoandi Medina, del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC y la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad, quien nos estará dando unas claves para abordar la institucionalidad del cambio climático en Venezuela, balance sobre una cuestión abierta en tiempos de COVID-19. Luego tendremos a Mónica Pérez, de la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad, quien nos estará hablando sobre microeconomías como circuitos de abastecimiento de alimentos en la ciudad. Finalmente, para cerrar, mi persona, Elsamar Ochoa, quien además de moderar este espacio, formo parte también del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales y de la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad, y les estaré presentando un proyecto en el que ambas instituciones estamos comenzando a trabajar actualmente relacionado con la producción y autogestión como alternativa en el escenario de la pandemia por COVID-19. Bueno, sin más que agregar y recordándoles que a través del chat del canal de YouTube pueden hacer todas sus preguntas, inquietudes y comentarios, pues le damos el paso y la palabra a Jimena González con su presentación del reconocimiento del valor del trabajo doméstico a la sociedad del cuidado, de la necesidad de plantear un cambio civilizatorio sistémico. Adelante, Jimena. Buenas tardes a todas y todos. Soy Jimena González Broquén, del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Estoy aquí hoy para hacer una breve exposición, una breve ponencia sobre el tema del reconocimiento del valor del trabajo doméstico a la sociedad del cuidado, de la necesidad de plantear un cambio civilizatorio sistemático. Quisiéramos plantear aquí algunos breves puntos de reflexión relativos a la temática del llamado trabajo doméstico, desde la perspectiva que nos plantea con más fuerza aún la situación actual de sindemia en la cual estamos sumergidas y sumergidos, la cual nos conlleva a asumir la necesidad de caminar hacia un cambio civilizatorio sistémico y en particular para esta temática que estamos abordando, de plantearnos, repensarnos desde la idea de sociedad de cuidado. Diciendo esto, de una vez me problematizo a mí misma, porque seguir hablando en términos de sociedad es aún reproducir una de las grandes clasificaciones de la modernidad que, como ha dicho una participante en la Escuela Colonial de Caracas que acaba de terminar, nos dijo algo así como que nos vistieron de sociedad cuando éramos comunidad.
El tema del trabajo doméstico ha sido abordado desde diferentes enfoques, los cuales, si bien no tenemos el espacio de detallar aquí, podemos decir de forma muy esquemática que tienden en gran parte y en el mejor de los casos a tratar de corregir lo que llaman las brechas de género existentes, pero sin plantearse transformar el sistema que genera estas desigualdades. Sin embargo, también existen enfoques que plantean crear verdaderas rupturas en las estrategias dicotomáticas del sistema moderno, colonial moderno, que opone el espacio doméstico al espacio público, el trabajo productivo al trabajo improductivo, el trabajo remunerado al trabajo no remunerado. Enfoques que entonces plantean rupturas con estas dicotomías para poder elaborar nuevos paradigmas que permitan pensar el trabajo de cuidado desde la idea de sostenibilidad, pero sobre todo de comunalización de la vida. En estos enfoques se trata así de repensar las contribuciones históricas de las mujeres en cuanto a las diferentes formas de producción, de relación y de organización de la vida. Resaltemos uno de los primeros puntos, de los principales puntos que es problematizado. Primero, desde la idea, ¿no?, que hay que replantear, problematizar esa distinción entre lo público y lo privado, se trata de romper con esa disyuntiva entre mujeres desempleadas sin ingresos y empleadas con ingresos, dando a ver las diferentes dinámicas y formas de organización económica protagonizadas por las mujeres que han estado históricamente subordinadas, que implican la producción de bienes y servicios y no necesariamente la de ingresos monetarios. Eso permite así pensar el valor económico del trabajo doméstico, pero no únicamente en términos monetarios, sino en términos también y sobre todo de empoderamiento y de autonomía de las mujeres. Este reconocimiento del valor económico del trabajo en el hogar y del trabajo de cuidado, más allá, como decía, de su reducción a un valor monetario, representa un verdadero quiebre en cuanto a la forma a través de la cual la economía como disciplina lo ha conceptualizado. En efecto, ha habido una verdadera invisibilización social de todo el trabajo doméstico realizado por las mujeres, la cual se ha venido sustentando desde un primer momento en un paradójico reconocimiento del trabajo doméstico plasmado en esa idea que hubo al inicio de salario familiar, que el hombre aportaba a su hogar para que la mujer pueda dedicarse al mismo, legitimando así económicamente la división sexual del trabajo y creando esa figura de ama de casa virtuosa, madre, esposa y que sabe administrar correctamente el sueldo de su esposo. De esta forma se asentó un falso reconocimiento de ese trabajo que en realidad profundizó esa distinción entre el espacio público y el espacio privado, entre la producción mercantil y la producción familiar, preparando la desvalorización e invisibilización del segundo, lo que asentó la base para que ese trabajo no sea considerado como trabajo en absoluto, así como propició la naturalización biológica de la mujer como esposa y madre, la cual debe enfocarse en esas tareas por sus características reproductivas que la hacen improductiva y por ende dependiente de sus esposos, padres, hermanos, etc. De ahí entonces que el trabajo doméstico fue transformado en un atributo natural, estamos hablando de la sociedad moderna colonial, racista, patriarcal, clasista, ¿no? Se ha transformado en un atributo natural de la mujer, a su vez que reconocido como un trabajo destinado a no ser remunerado. Mediante esa denegación del salario para el trabajo doméstico, se propició así su conceptualización como un acto de amor, que revela a las mujeres su esencia como verdaderas mujeres, como lo subraya Silvia Federici. Esta construcción histórica del ama de casa permitió así al capital obtener una gran cantidad de trabajo gratuito y a través del mismo disciplinar también al trabajador masculino a hacer que su mujer dependa de él,
propiciándole, esta es una cita de Silvia Federici, una sirvienta para el cual él mismo se aliene trabajando. De esta forma, y esto también es una cita de Silvia Federici, el capital les ha disciplinado, hablando de los varones, a través de nosotras y nosotras a través de ellos, cada una contra el otro. En contra de esta concepción del trabajo doméstico, algunas corrientes del pensamiento feminista abogaron desde los años 70 por el reconocimiento del trabajo doméstico en cuanto trabajo. Es así como las diferentes campañas internacionales para el trabajo doméstico, iniciadas en los años 70, de las cuales Silvia Federici nos hace un recuento excelente, se han centrado en rechazar el trabajo como expresión de la naturaleza y a partir de ahí rechazar el rol al cual el capital ha asignado la mujer. Aquí es importante hacer una breve distinción. Si bien estas campañas han reivindicado la necesidad de un salario para el trabajo doméstico, se centraron, y eso es importante, en enfocar el tema del salario doméstico como perspectiva política, sin ver, por lo tanto, esa atribución monetaria como la finalidad del movimiento, partiendo más bien de dar a ver cómo el salario, la cita de Silvia Federici, más que pagarte por el trabajo que llevas a cabo, esconde todo el trabajo no remunerado que conlleva a su beneficio. Por otra parte, estas reivindicaciones permitieron el desarrollo de análisis que visibilizaron el trabajo no remunerado de las mujeres como elemento central que permite la reproducción de la fuerza de trabajo necesario al mercado capitalista, mostrando así que las mujeres cuyo trabajo doméstico ha sido invisibilizado nunca estuvieron en una supuesta exterioridad del mercado capitalista, sino al contrario permite dar a ver que el trabajo no remunerado de las mujeres siempre hizo parte como trabajo explotado del sistema capitalista, quien lo instrumentalizó y lo redujo a su dimensión de reproducción de la fuerza de trabajo, invisibilizando a través de esto la naturalización de género que se realiza. Tal como lo subraya Federici, esta reivindicación de salario para el trabajo doméstico nunca tuvo entonces como finalidad el entrar, como ella dice, dentro del entramado de relaciones capitalistas, porque nunca se estuvo fuera de ellas, sino que fue una estrategia de visibilización que no radicó en el reclamo de una mejor redistribución económica, sino que ha permitido servir de palanca para el desarrollo de luchas por el salario, que son simultáneamente unas luchas contra la concepción del trabajo como salario en cuanto tal. En consonancia con esto, aunque de manera diferente, los planteamientos desarrollados desde la economía feminista de la noción de trabajo proponen así, y ahí está, según nuestro modo de vista, otro quiebre, en poner en el centro la cuestión de la idea de la comunalización de la vida, algunos dicen también, que no me gusta mucho el término, pero de la sostenibilidad de la vida, lo que implica resignificar los cuidados como un ciclo, algo necesario para el sostenimiento de la vida en todas sus formas, planteando así, entre otros, la noción de economía del cuidado. La economía del cuidado implica así un amplio campo de actividades que incluye todas las actividades y prácticas necesarias para la vivencia, la existencia cotidiana, incluyendo el autocuidado, el cuidado a otras personas y la provisión de las precondiciones en las cuales se realiza el cuidado. De una tal manera, estos enfoques han contribuido también a visibilizar el rol sistémico del trabajo de cuidado en la reproducción del capital en un sentido amplio y dar a ver al mismo tiempo cómo las formas de organización del cuidado impactan directamente en la vida económica de las mujeres. A este tercer tipo de enfoque se trata, en este tipo de enfoque se trata por ende de reconocer los valores propios del trabajo en el hogar como el trabajo de cuidado como valores sociales fundamentales, dando a ver su dimensión radicalmente diferente en esto que su centralidad es el cuidado de la vida y no el logro de beneficios, permitiendo así replantearnos los aspectos subjetivos de las necesidades humanas. A modo un poquito de conclusión, para terminar y cerrar esta breve intervención,
voy a plantear esa idea de sociedad del cuidado como nuevo modelo civilizatorio. La economía del cuidado plantea entonces una serie de retos que nos conllevan a pensar en un nuevo tipo de sociedades y a enfocar nuestras luchas para, y es otra cita de Silvia Federici, a través de las actividades cotidianas por las que producimos nuestra existencia, desarrollar nuestra capacidad de cooperar y no solo de resistir a la deshumanización, sino aprender a reconstruir el mundo como un espacio de crianza, creatividad y cuidado. Termina la cita. Ahí es donde rescatamos una propuesta elaborada por la pensadora venezolana Alba Carosio de desarrollar una ética del cuidado, en la cual se plantea a partir de dos conceptos fundamentales: la interdependencia y la corresponsabilidad, llamándonos a repensar nuestro modelo civilizatorio a partir de esa idea central de ética, la cual va, como lo subraya Alba, más allá de la idea de justicia, dando a ver la afectividad, la compasión y la solidaridad como cuidado del otro. Se trata de una ética que ve el cuidado como interdependencia, como corresponsabilidad y no como el fruto de una mera elección individual. Se trata, retomando las palabras de Alba Carosio, de construir una praxis del cuidado como un valor que permite construir otro tipo de sociedad como sociedad del cuidado. Poner así esa ética del cuidado en la agenda como puesta en común o colectivización, me entendieron, del trabajo doméstico, comunalización del trabajo doméstico, es decir, plantear esa idea de sociedad del cuidado como la sociedad de la labor doméstica compartida. Existen entonces muchas alternativas, muchos mundos de sentidos, que desde otras visiones epistemológicas, espirituales, y tal como lo subraya Silvia Federici también, en las cuales durante siglos la reproducción de los seres humanos ha sido un proceso colectivo. Suponía el trabajo compartido de familias y comunidades extensas. En la coyuntura actual de sindemia en la cual estamos, que nos muestra con más fuerza cada día, no la crisis del sistema, sino su verdadera cara, nos toca entonces repensarnos, sentipensarnos y reorganizarnos desde estas perspectivas para poder plantear desde el horizonte de esa idea de ética del cuidado, de comunalización del cuidado, un cambio civilizatorio sistémico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jimena, por esa presentación. Ahora dando continuidad a la discusión sobre el cuidado, pero en este caso enfocada en las formas de organización que están teniendo nuestras comunidades caraqueñas para enfrentar la pandemia, vamos a darle el paso a Yatzaira Fragoso y Thais Montilla con su presentación sobre la organización social y la cuarentena restrictiva, modos y formas de enfrentar la pandemia en las comunidades caraqueñas. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Yatzaira Fragoso, pertenezco al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, específicamente al Centro de Transformaciones Sociales, donde hago trabajo de investigación en el laboratorio de espacio público. Hoy día nosotros queremos presentarle conjuntamente con Thais, que pronto ya ella establecerá su trabajo, un poco para contarle. Nosotros ya desde hace algún tiempo hemos establecido un vínculo entre la comunidad donde se desarrolla esta investigación, que se encuentra en la parroquia Sucre, en Catia, en Caracas. Este trabajo viene enfocándose en brindarles a este grupo de personas que se han organizado dentro de sus comunidades, brindándole desarrollo de metodologías participativas. Hemos trabajado en sistematización de experiencias, hemos trabajado en trabajo de imagen, sobre todo a nivel fotográfico, pero hoy nos vamos a enfocar en una metodología que es la que venimos trabajando últimamente, que es la cartografía social a través del mapeo colectivo. Esta metodología que iniciamos ya hace un par de años viene
enfocado sobre todo para la delimitación territorial de las comunidades. Es decir, cómo las comunidades han venido enfrentándose también al espacio de territorialización, a cómo ellos han definido sus propias cartografías, sobre todo cuando vemos que dentro de la cotidianidad esas demarcaciones geográficas establecidas por lineamiento, vamos a decir, impuestos sobre la legalidad, al momento de hacer un trabajo social, un trabajo de organización, esas delimitaciones que son, vamos a decir, esas demarcaciones legales se diseminan en el accionar. Entonces, estos mapeos, estas cartografías nos han permitido definir realmente cómo primeramente operan las personas dentro de su territorio, cómo se demarcan, cuáles son sus verdaderos límites, o al contrario, sus fronteras no se delimitan. Así ellos también han podido hacer un vínculo de trabajo especial con otras comunidades, fortaleciéndose en las debilidades que tienen cada una, y también ha permitido reconocerse. ¿En qué se han reconocido? Bueno, de ahí lo va a profundizar más, pero se han podido reconocer, sobre todo a nivel organizacional, qué es lo que ellos más tienen en sus potencialidades, han podido ver cuáles son sus debilidades, han podido fortalecer sus vínculos, porque se han dado cuenta, sobre todo a nivel espacial, se han podido dar cuenta que tienen debilidades en comunes, y haciendo fuerzas en estos trabajos, ellos han podido fortalecerse para poder apalancar en esas debilidades que tienen. Entonces, el trabajo de la cartografía social a través del mapeo colectivo también nos ha permitido, dentro del mismo trabajo, en el mismo espacio, nos ha permitido también hacer trabajo de sistematización, de localización, de personas, de espacios socioproductivos, de trabajo a nivel inmobiliario, de ver cuáles son también los espacios ociosos, es decir, hacer un reconocimiento real, oportuno, de lo que hay y de lo que no hay. Y muchas veces este trabajo, esta identificación de estas potencialidades o limitaciones que se tienen, han contrarrestado con la información que a veces deviene del mismo proceso del Estado. Entonces, eso también ha creado pugnas entre la comunidad y el poder establecido, que ha llevado a que tengan que hacer también que sea un aparato de replantearse algunas políticas públicas. Ha sido muy interesante, pero sobre todo en este trabajo de articulación, este trabajo de organización durante lo que ha sido el trabajo de la pandemia, sobre todo a nivel del manejo del encierro, de cómo la gente al principio no sabía, no entendía cómo llevar a cabo estos procesos. Este mismo proceso de organización que ya se venía gestando con estas organizaciones sociales, permitió que durante la pandemia eso fuese un elemento de fortaleza para poder, durante este proceso, ellos pudieran salir de manera segura, pero también focalizada, al atender las necesidades que se generaron a partir de esta pandemia. Entonces yo les quiero presentar a Thais para que ella nos cuente su experiencia. Ella, por supuesto, representa a un grupo, a un grupo dentro de varias instituciones organizadas de la comunidad, en el cual ella nos va a hacer un resumen de lo que ha vivido durante todo este proceso de casi 9 meses de la pandemia, y cómo ellos, este nivel organizacional, ha permitido entonces dar respuesta a esas inquietudes que se han derivado a partir de esta situación. Thais.
¿Empiezo? Sí, Ok. Buenos días, mi nombre es Thais Montilla, soy de la parroquia Sucre del sector Nueva Caracas específicamente, eh, del eje 18. Mi trabajo tengo trabajando este trabajo comunitario durante 10, 15 años estoy aquí yo en esta comunidad haciendo lo que es investigaciones también, empezando con las misiones que llegaron acá. Aquí fue que me formé, aquí en la comunidad, y empecé a hacer trabajo comunitario inmediatamente y empezamos a organizar lo que se llama empezamos a caracterizar a las diferentes organizaciones que empezaron a llegar acá a Nueva Caracas. Nueva Caracas se trabaja lo que es la parte educativa, telecomunicaciones, salud, los consejos comunales, que fueron también los que empezamos a organizar primeramente. Empezamos a organizar los consejos comunales. Luego llegó la parte educativa, empezamos con la parte educativa, y empezaron a venir instituciones como la Gran Base de Katia, que se construyó en 4 años consecutivos, que ya está inaugurada. Ahí también se instalaron varias instituciones del Estado y fuimos organizándonos y enlazándonos con todas estas instituciones que llegaron al sector. Cuando empezó la pandemia, hubo mucha confusión después que declararon el quédate en casa. Mucha gente tuvo una recesión bastante fuerte aquí en el sector. Las calles estaban solas, nadie salía por temor al contagio. Lo que solo veíamos era la televisión, las redes sociales, todo lo que se transmitía por las redes, veíamos era los contagios dantescos, muerte, desolación en otros países. Pero después hubo un momento que tuvimos que salir, la necesidad era demasiado grande, nos fortalecimos, dejamos el miedo atrás, eso sí, con las medidas de bioseguridad, salimos y bueno, empezamos otra vez a organizarnos, tomar de nuevo las riendas, porque la gente estaba saliendo quería respuestas, había problemas de la parte educativa, no sabían qué era lo que iban a hacer, las clases online, había problemas de internet, de voz, wifi, y entonces empezamos otra vez ese trabajo de hormiguita que ya llevábamos, lo volvimos a retomar y empezamos con la parte educativa, que fue lo primero que retomamos, las clases online con los muchachos, en las escuelas, los comedores que estaban funcionando dentro de las mismas escuelas, buscar a los niños en los sectores que fueran a comer en los comedores que estaban instalados en las escuelas adyacentes, que tenemos 3 escuelas adyacentes, donde se trabajan la misma, llega el PAE, y ahí empezamos a caracterizar a los niños con los niños vulnerables del sector, y las personas adultos mayores y mujeres embarazadas. Luego, como había tantos problemas de conectividad, empezamos con las mesas de telecomunicaciones, de la cual soy vocera principal, llevo 3 ADS acá, de 650 a 700 usuarios por cada ADS, que son los armarios de transmisión. Yo llevo esa parte también, y bueno, empezar a tomar lo que eran las averías de voz y datos, para que las madres estuvieran conectadas con el internet para las tareas del aula virtual con los muchachos. Igualmente, en la Gran Base de Katia se instaló un hospital sanitario, donde llegaron aproximadamente en el primer lote 77 personas, entre mujeres y hombres, y hasta niños llegaron a ser hospitalizados con COVID en el hospital sanitario que se encuentra en la Gran Base de Katia. Esto era para pacientes
pacientes asintomáticos con COVID-19, que no tenían que tener ninguna patología. Los tuvimos aquí todavía, hasta ahora tenemos pacientes con COVID en la gran base de Katia. Ese trabajo también se ha ido sistematizando diariamente, los ingresos y los egresos, y las pruebas PCR que se hicieron al principio, se hicieron como 6 o 7 jornadas en la gran base para las pruebas rápidas PCR. También está empezando a funcionar el comedor Mama Rosa con 350 adultos mayores. Entre esos también hay mujeres embarazadas y tenemos niños de la zona también con vulnerabilidad de peso y talla. Y en lo que es los socioproductivos, estamos retomando de nuevo ahorita, porque con los precios del dólar, las personas que han tenido socioproductivos que los tuvieron anteriormente, antes de la pandemia, cuando empieza la pandemia no pudieron retomar sus socioproductivos por los excesos de los precios que subieron por el dólar. Ellos tuvieron que o cambiar el ramo porque no podían seguir con el socioproductivo que actualmente llevaban, como comprar tela, las telas están costosísimas, los hilos, todo lo que es para producir manualidades está muy costoso, y los créditos que dan para poder tener un socio productivo, no, cuando van a comprar la materia prima, ya con el dinero ya no pueden comprar por el alto costo de la materia prima. La metodología que hemos estado usando durante todos estos años ha sido la metodología de la cartografía social. Se usa para delimitar lo que es la parte social de nosotros. Se lleva en telecomunicaciones, se lleva en la parte educativa también, así como en salud, el hospital sanitario. Lo llevamos en los comedores Mama Rosa, donde nos ubicamos cuando estamos en el mapa, donde nos ubicamos, y ahí conseguimos un sinfín de instituciones que a la vez estamos haciendo el mismo trabajo, y siempre estamos trabajando de la mano. Coincidimos, nos reconocemos y siempre estamos trabajando, haciendo el mismo trabajo comunitario para darle respuesta a esas comunidades que necesitan de la organización, de que le demos respuestas rápidas y concretas. Dentro de los espacios de esta comunidad, bueno, seguimos en la integración de más instituciones que han ido llegando después de la pandemia. Estamos todavía siguiendo la organización, la caracterización, la sistematización a diario de todo lo que se hace acá. Y bueno, esperando que mejore todo y que la pandemia no deje estragos y que vuelva todo a la normalidad, porque eso es lo que quiere la misma comunidad, lo pide, que todo vuelva a ser igual, que desaparezca el dólar, que vuelvan los precios normales, porque de verdad ya aquí, por lo menos en estos sectores de esta parte que son que estamos rodeados de barrios, 23 de enero, Propatria, Carretera Vieja de La Guaira, hay mucha vulnerabilidad en la parte humana, hay mucha vulnerabilidad. Ya se están viendo los estragos de la pandemia y de los altos costos de los precios. Se ve mucha gente con indigencia, niños, hombres, jóvenes, mujeres, se ven ya en la indigencia totalmente por estos sectores. Gracias Yatzaira y Thais por su presentación. Ahora vamos a darle el paso a Yoandi Medina, quien de alguna manera, extendiendo esta perspectiva del cuidado hacia otros ámbitos, más allá de lo humano, relacionados con todo el tema ambiental y climático, nos va a hablar sobre las claves para abordar la institucionalidad del cambio climático en Venezuela, un balance sobre una cuestión abierta en tiempos de COVID-19. Adelante, Yoandi. Hola a todas y todos que nos ven al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Yoandi Medina, soy estudiante tesista
de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela y también soy estudiante en entrenamiento del Laboratorio de Biopolítica del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del IBIC. Para esta mesa, el nombre de mi ponencia es Claves para abordar la institucionalidad del cambio climático en Venezuela. Balance sobre una cuestión abierta en tiempos de COVID-19. Entre las escalas del caos, el tiempo y el espacio, haremos unas consideraciones preliminares sobre el clima. Si bien es cierto que el cambio climático, definido por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, está asociado a procesos naturales internos, a forzamientos externos o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o del uso de la Tierra, cuando hablamos del calentamiento de la atmósfera por acción del cambio climático antropogénico, nos encontramos con un aspecto crucial para su abordaje, y este es el de la responsabilidad. No en vano, el artículo 1 de la Convención Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático define a este como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante el periodo de tiempos comparables. La Convención hace una distinción entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que modifican, mejor dicho, la composición de la atmósfera y la variabilidad climática atribuible a causas naturales. Por tanto, esta responsabilidad, ¿en quién recae? Aunque se conviene compartida, esta es diferenciada. Para entender los porqué al respecto, bastaría con el cruce de información sobre el registro de emisiones globales de gases de efecto invernadero desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Con el registro cimentado sobre el Producto Interno Bruto concentrado en grandes extensiones territoriales y extender la vinculación reticular hacia las dinámicas de acumulación por desposesión para entender una caricatura cuyos detalles se hacen más crueles en la medida que pulimos la lente con la que observamos. La atmósfera es común a todos los habitantes de este planeta y todos los países contribuyen a su calentamiento. Sin embargo, no cabe la menor duda, como ven acá, de que los efectos que evidenciamos hoy son producto de años de actividades que han estado concentradas en un grupo reducido de países y que deberían asumir la mayor carga de responsabilidad en general y particularmente en el ámbito de pérdidas, daños y reparaciones. En el entremedio de reconocer o ladear esta cuestión, estriba la diferencia que puede suponer la perspectiva en la formulación del ambientalismo global. El mundo de la política ambiental está lleno de controversias sobre cómo se determinará la idea de lo global, y esta se usará en el establecimiento de la ley y de la política ambiental. El último acontecimiento al respecto implicó la materialización de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Entonces, ¿qué significa describir los problemas ambientales como globales? Aparte de crear un potente simbolismo científico y una efectiva herramienta política para el ambientalismo. También sirvió esto para evidenciar posturas entre el norte y el sur global en tanto categorías geopolíticas. El caso paradigmático resulta de la interpretación entre el Instituto de Recursos Mundiales con sede en Washington y la del Centro para la Ciencia en Medio Ambiente con sede en Nueva Delhi sobre las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 1990. Las aspiraciones totalizadoras en materia climática de algunos costados de la llamada facción fuerte de las ciencias quedaron a merced de su propio formalismo desde que el meteorólogo Edward Lorenz descubriera de forma experimental y accidentalmente en 1962 un concepto que inspiraría al modelo que demuestra la naturaleza caótica de la sucesión de los estados del tiempo en un modelo de geometría fractal, cuya curva deriva gráficamente en una imagen que asemeja a una mariposa y que da el nombre al efecto no menos famoso que es conocido con ese nombre. Y que da nombre a este respecto su geometría como presenta autosimilitud como todo fractal, y esto quiere decir que cada evento, proceso, periodo y cambio de estado es singular a cada otro, pero que distará de ser idéntico. Si bien el sistema no es estable, posee un orden ceñido a pautas y un límite.
Así que mientras la impredictibilidad local es la condición de este atractor, que es como se le conoce a los modelos de esta naturaleza, ello no es impedimento para generar modelos de predicción global, ya que casi 20 años pasarían para que Michel Feigenbaum demostrara en 1981 que las relaciones numéricas manifiestas en un sistema caótico son universales e invariables, lo que hace que cuestiones como las del clima pasarán a ser adjetivadas por estos modelos. Asimismo, también con la economía de mercado, el crecimiento de la población, la transformación sociocultural, los ataques cardíacos, la actividad sísmica, en fin, un gran número de etcéteras. Como podemos ver acá, están los modelos de atractores. El primero es el del atractor de Lorentz, el segundo es el de la ecuación logística. Esto con una independencia del modelo de ecuaciones que se adopte, ya que encarnaba la representación de una bifurcación, como vemos en la segunda imagen, cuya característica es una respuesta universal de todos los sistemas que se autoorganizan de cara al filo del caos. Esta contraparte emerge a condición de que se definan adecuadamente las variables y sus parámetros de control. Luego de hacer estas consideraciones, la síntesis descriptiva parece básica. La atmósfera de nuestro planeta contiene una mezcla de gases como dióxido de carbono o el metano, capaces de absorber el calor irradiado desde la superficie de la Tierra y evita que este calor se disperse hacia el espacio. Este fenómeno produce lo que llamamos el efecto invernadero. Sin este efecto, el extractivismo radicalizado en todos los dominios, especialmente los que tributan a la concentración de gases de efecto invernadero, no pasarían a la reducción al absurdo por problemas éticos y morales atravesados, y sin mencionar los técnicos. Pero la vida conocida, como nosotros la vemos aquí en el planeta Tierra, sería imposible. Esto nos invita a ubicar el cambio climático entre el plano de los derechos emergentes y la institucionalización republicana. La reseña previa a la construcción histórica de la globalidad no es motivada por capricho. Al contrario de ella, nutriremos nuestro argumento, ya que las mismas redes que dieron lugar a la ciencia y a las políticas ambientales desde el siglo XVII hasta el presente, en este tiempo ya llevaban intercambiando información sobre lo que desde entonces, en el siglo XVII, convendrían llamar estos científicos de la Compañía Británica, ubicada en las bases del Caribe y sus contrapartes de las Indias Orientales, en Gran Bretaña y Australia, cambio climático global. Grove, que es un historiador ambiental, señala que las identificaciones locales de una serie de sequías en 1791 estarían condenadas por esta correspondencia científica productora de un marco global para entender el clima que ha florecido hoy en la producción institucionalizada del conocimiento, como lo conocemos. A este respecto, vale recordar lo que Berger y Lockman decían al respecto de las instituciones, estas que aparecen cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores que implican historicidad y control. Según Berger y Lockman, las instituciones, por el hecho mismo de existir, también controlan el comportamiento humano, estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan en una dirección determinada, en oposición a muchas otras que podrían darse teóricamente. Importa destacar que este carácter controlador es inherente a la institucionalización en cuanto tal, previo o aislado de cualquier mecanismo de sanción establecido específicamente para el sostén de una institución. En este sentido, las tipificaciones recíprocas de acciones que se anudan en el curso de la historia, compartida, es antes eso que un producto de un instante creativo de alguna persona. Así pues, las instituciones generalmente tienen una historia de la cual son producto. Es un recorrido equívoco comprender adecuadamente qué es una institución si no se la comprende el proceso histórico en el que se produjo esta. No es de extrañar, pues, que para el siglo XX y más para el siglo XXI en el que estamos, hubiese toda una emergencia de instituciones que buscaran generar una perspectiva global sobre el clima con múltiples intenciones. Pasemos por hacer un repaso a aquellas que han marcado un hito en nuestra región.
Por cuestiones de tiempo, haremos un paso muy breve por estas instituciones. Ustedes podrán ahí revisar a lo largo del video. Ahí queda reseñado que en el año de 1977, el primer Ministerio del Ambiente de la región se fundó en Venezuela. También está el nacimiento del IPCC y de la Convención Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y bueno, esto nos deja en el 2015, que es en donde la Agenda de Desarrollo Post-2015 da nacimiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y por otro lado, en Francia se adopta el Acuerdo de París, que no entra en vigencia sino hasta ya casi acabado el 2016. De este Acuerdo de París han continuado los años, como acabo de decir, y 4 reuniones COP con ellos desde entonces. Podría decirse que el cambio climático actualmente está inserto en la agenda de 195 naciones. Permítanos tejer un hilo acá pertinente a este respecto, ya que el 1 de junio del 2017 se hace pública la comunicación de la renuncia por parte de Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mencionado acuerdo. Sin embargo, las estipulaciones del tratado, el artículo 28 para ser precisos, impedían la salida de esta parte a su condición de miembro de forma inmediata, por lo que su salida, emitida el 4 de noviembre del 2019, acaba de tener su impacto concreto apenas el miércoles 4 del mes que va en curso, cuyas implicaciones sobre la región apenas están en proceso de reajuste. En tanto, también converge esa nación en un contexto electoral singular frente a la tendencia histórica que ha tenido. Resta por ver sus implicaciones en lo tocante a la política global del clima. Esto nos invita a hacer unas consideraciones liminares a la formación institucional del cambio climático en Venezuela. Adjunto al último acontecimiento reseñado, vale agregar otro desafío dentro de las escalas globales contemporáneas, que además es ineludible por lo concreto y lo profundo que afecta a nuestra percepción inmediata, el cual no es otro más que la propagación global del virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia COVID-19, cuyas afecciones directas solo son la punta del iceberg, porque la problemática real se deriva del conjunto de dispositivos e instituciones y su turbulencia general al momento de desarrollar pautas de autoorganización, cuya apuesta es hacia la vida. Las aproximaciones del Banco Mundial hablan de una agudización de la pobreza extrema para el 2020 expresada en la vida de 150 millones de personas. No es poca cosa si consideramos que estas experiencias, por desgracia, se multiplican cuando el desastre se hace presente y el compromiso sobre las pérdidas, daños y reparaciones brillan por su ausencia. En el entremedio de estas trincheras, que aglutinan experiencias y generaciones de lucha, donde las trayectorias del reexistir a estructuras de opresiones tocantes tanto al género, a lo racial y a lo glacial, se cruzan con el sentido de oportunidad, a sabiendas del privilegio que implica mantener redes de comunicaciones y más si vienen acompañadas en el plano digital en este contexto. El resultado de esta experiencia no es único, y menos en territorios del sur global en general y de Venezuela en particular. No obstante, sí consideramos singular mencionar que de su dinámica resultaron unos primeros intercambios para hacer legítima la preocupación por las condiciones que debería considerarse al momento de pasar una institucionalidad de cara al cambio climático. Ya solo describir este hecho es distintivo. Si consideramos que es recurrente que estados paguen a consultoras para la construcción de leyes que terminan siendo camisas de fuerza, que ponen trampas a los estados en cuestión, así como a sus poblaciones, verdaderos afectados del cambio climático y sus estragos derivados, por supeditar estas leyes, decisiones que arrinconen a los estados favoreciendo estos documentos a fin último a los mayores contaminantes. Con la imposibilidad de encontrarse y de reunirse de forma presencial y personal, por medio de un chat, se logró promover un espacio de encuentro para personas vinculantes al debate
climático en Venezuela, cuya participación, independientemente de las funciones desarrolladas, iban dirigidas a participar y nutrir con su experiencia y experticia y con su derecho soportado en el privilegio que supone manejar la tecnología a disposición en este contexto de sindemia. Entonces, se desarrolló la agenda de trabajo, la propuesta de la Ley Orgánica de Cambio Climático, que está elaborada desde la aplicación WhatsApp y canalizada por un grupo de esta aplicación llamado también por una Ley de Cambio Climático, que se debatió entre los días lunes a viernes por 8 semanas en un horario de 3 a 6 de la tarde. Estas son aproximadamente unas 114 horas convencionales que llevadas académicas son alrededor de 152, sin considerar aquellas que fueron necesarias para la preparación de estos debates. Los temas de discusión estaban ceñidos a lo que respecta a una ley de carácter orgánico. Y bueno, trabajamos desde el preámbulo, definiciones, ámbito, objeto y propósitos, mitigación, adaptación, riesgos, pérdidas y daños, beneficios conjuntos, financiamiento, cooperación internacional, educación, formación y construcción de capacidades, participación e institucionalidad, observación y cumplimiento, y por último, seguridad y cambio. Si bien es singular, vale resaltar que esta no es la primera vez que una ley sea abiertamente impulsada por movimientos sociales, servidores públicos y expresiones varias del poder popular organizado. Para ilustrarlo, hacemos mención de la construcción de la Ley de Semilla Venezolana, documento jurídico construido por el pueblo legislador, aprobado en la Asamblea Nacional en el 2015. Ahora, en relación a la institucionalidad del cambio climático, pudimos, producto de estos debates, dilucidar claves varias de una guía para la acción. Y esta propuesta del proyecto de ley, con el objetivo de fomentar las articulaciones necesarias a nivel del Ejecutivo Nacional para su implementación, propondrá la siguiente modelación e institucionalidad para el cambio climático, inspirándose en un inventario disponible y escrito con una atención declarativa. Las propuestas que resultaron fueron las del Consejo Nacional de Cambio Climático o también Consejo Federal de Gobierno para Cambio Climático. También podría ser llamada de una tercera manera, que es Comisión Presidencial para el Cambio Climático. Esta institución funge como un órgano asesor de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en tanto es parte de las reuniones vinculantes y de las instituciones vinculadas a tratar el tema del cambio climático desde la perspectiva multilateral. La misma estará integrada por todos los ministerios que constituyen el Poder Ejecutivo Nacional. Sobre la periodicidad de las reuniones, vale acotar que las agendas en materia de cambio climático por lo mínimo se trabajan de cara a 5 o 10 años. Entonces, la institucionalidad precisada para el cambio climático se reunirá de manera ordinaria por lo menos 2 veces al año, a menos que por una contingencia merite una reunión extra o reuniones extras. La instancia aludida contará con miembros permanentes y miembros no permanentes, que serán estos últimos de libre remoción o disposición. Esta institución para el cambio climático tendrá como autoridad decisora al Consejo Federal de Gobierno, que es un espacio que involucra al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos regionales y locales. Asimismo, se podrán invitar otras instancias o entes del Ejecutivo Nacional y expertos con pertinencia en el objeto de la consulta para la Comisión Presidencial. Esto implica muchas funciones y pertinencias que por cuestiones de tiempo no podremos mencionar acá, pero vale acotar que la institución en cuestión contará con una secretaría técnica, la cual será ejercida por el Ministerio del Poder Popular con competencia para los temas ambientales y o la vicepresidencia sectorial y o conjuntamente con servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores para armonizar las obligaciones internacionales de la República con la acción nacional. Esta Secretaría Técnica tendrá funciones permanentes como órgano de apoyo administrativo, técnico y de investigación. Los integrantes de la figura institucional, así como cualquier otro organismo requerido, deberán prestar la colaboración necesaria en el ámbito de sus competencias, a los fines del cumplimiento eficiente de las atribuciones asignadas a la referida comisión.
Asimismo, esta institución deberá elaborar su reglamento para todo lo referente a las convocatorias del procedimiento a seguir en las reuniones respectivas. Hasta aquí podemos hacer una finalización parcial sobre lo expuesto. Vale decir que estamos al pendiente de sus comunicaciones, comentarios y preguntas. Muchas gracias, Joandy. Bueno, hemos visto que de alguna manera la discusión sobre el cuidado como eje transversal para la reconfiguración necesaria de las relaciones sociales para la reproducción de la vida ante la actual crisis sistémica ha estado presente en todas las ponencias de nuestros participantes. Para dar continuidad a esto, vamos a darle la palabra a Mónica Pérez, quien nos va a hablar ahora más enfocada desde el ámbito alimentario y productivo de las microeconomías como circuitos de abastecimiento de alimentos en la ciudad. Adelante, Mónica. Mi nombre es Mónica Pérez, hago parte de la Fundación Diversidad, organización que realiza investigación en el marco de las ciencias sociales y más específicamente de la disciplina antropológica. El estudio que vengo a presentarles tiene que ver con los circuitos de abastecimiento de alimentos en las ciudades como complejos entramados que tienen como objetivo final, como elemento fundamental, la sobrevivencia material, el bienestar y la garantía de la vida, entendiendo que en este complejo entramado intervienen los sujetos que se desarrollan en el ámbito de la producción, en el ámbito de la distribución y, por supuesto, los consumidores. Vemos entonces que en este proceso el elemento transversal es el alimento. Nos interesa enfocarnos en aquellas formas no convencionales de distribución, también llamadas o conocidas como alternativas. Y sobre todo la aproximación a estas experiencias, a estas organizaciones y estas formas no convencionales se hacen en un contexto extraordinario, un contexto que responde a la pandemia por COVID-19. Entendemos entonces que es un contexto donde se presenta una violenta y abrupta transformación de la realidad de la vida, donde se irrumpe con la normalidad y con el equilibrio social, económico y el desarrollo de la vida cotidiana, y que genera sin duda afectación en la actividad productiva y afectación sin duda en la adquisición de los alimentos en las ciudades, en las grandes poblaciones, en los centros poblacionales de mayor densidad. Entendemos entonces que esta compleja situación también genera y desencadena la generación de nuevos mecanismos que pasan a constituir los motores de lo que llamamos microeconomías. Así, las redes de producción y distribución de alimentos generan esas nuevas dinámicas, donde son las unidades de producción a pequeña escala, la pequeña asociación, la producción artesanal, la producción familiar, las microempresas, las que generan una respuesta más inmediata, una respuesta de reinvención, una respuesta de recreación de la propia actividad y del propio sustento de la vida. Además, esta producción artesanal, esta producción a pequeña escala, genera procesos donde se acortan las cadenas de intermediación y donde se garantizan la existencia, la producción, el acceso a un alimento más próximo, más fresco y de mayor calidad nutricional. Además, podemos decir que estas relaciones que se generan desde estas formas de producción-distribución llevan consigo no solamente relaciones de compra-venta, sino que también generan una suerte de convivencia entre los sujetos que intervienen y de relaciones afectivas que impulsan entonces la motivación de esta producción y que a su vez generan y garantizan
redes de intercambio más efectivas. Todo esto en el marco de la penuria alimentaria del contexto actual. Entonces, el alimento como medio de vida propiamente, y su acceso en las ciudades constituye, al igual que el agua, uno de los elementos y de las preocupaciones que más aquejan a la población en estos momentos, entendiendo además como una problemática que responde a las sociedades modernas, que intervienen no solamente el proceso que abarca la producción, adquisición del alimento que va dirigido a las grandes poblaciones en las ciudades, sino que fundamentalmente interviene un aspecto que tiene que ver con la posibilidad y la capacidad de adquirir ese alimento existente, ya adquirido o ya producido. Ahí podemos establecer una diferencia sustancial en cuanto a la vida del campo. Digamos que si bien el desarrollo de la vida en el campo, en la vida rural, también está mediada por las problemáticas y la crisis alimentaria global que existe en el actual contexto, podemos decir que en el campo hay una cercanía, hay un vínculo y una relación más directa con los alimentos y con el acceso al agua. En un mundo empañado de crisis sistémica, de crisis pandémica, nos preguntamos, ¿será posible un cambio estructural en la adquisición de alimentos en las ciudades en la pospandemia? En Venezuela hemos entrado en la intensificación de la oferta de los llamados productos de bodegón que responden a una apertura de importación de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Esta importación, que ha sido una medida económica que se ha tomado como país, busca garantizar el abastecimiento y genera cierta ilusión de la existencia de alimentos en el mercado. Sin embargo, nos preguntamos si realmente estos alimentos son accesibles a las grandes mayorías que habitan las ciudades, y de serlos nos preguntamos si estos alimentos son realmente la mejor opción para alimentarnos. Así vemos cómo la desigualdad estructural previa al confinamiento se robustece y se expresa en una especie de asfixia que incide directamente en las economías familiares y se profundiza con el encierro, con el confinamiento, con la paralización de las ofertas laborales, con la capacidad de acceso a los alimentos y siendo, digamos, de mayor importancia en estos momentos una promesa futura, una esperanza, una expectativa de un mundo mejor en la pospandemia. Además está claro que forma parte de una exigencia histórica por parte de no solamente movimientos sociales o expresiones sociales o en pequeña escala, movimientos de pequeños agricultores, movimientos de consumidores conscientes, sino que entendemos que la exigencia de un alimento de mayor acceso y de valor nutricional es un aspecto de énfasis en el marco de las instituciones internacionales que han venido determinando pautas para, digamos, orientar una salida más rápida y efectiva a la situación, a las consecuencias que viene generando la pandemia por COVID-19. Vemos entonces que es una exigencia tan legítima como legal y que aparentemente viene marcando las pautas para una futura sociedad. Podemos decir que por defecto la pandemia por COVID-19 nos ha generado una suerte de revisión ética, existencial, que nos lleva a cuestionar nuestro vínculo y relación con el alimento. ¿Verdad? La importancia de ese momento coyuntural actual tiene que ver con las decisiones
oportunas y con el realzamiento de esos sistemas alimentarios realmente efectivos, siendo una prioridad para el Estado y para la población en general la producción y distribución del alimento. Son aspectos estratégicos claves y en un contexto de crisis sanitaria se evidencia con mayor énfasis el intrínseco vínculo que existe entre la salud y el alimento. Cuando pensamos entonces en la práctica productiva, en el trabajo en torno a la producción y distribución de alimentos, entendemos que existen prácticas productivas que se desenvuelven en un nivel familiar, en un nivel comunitario, en un nivel territorial, que vienen marcando las pautas, incluso adelantándose a los planteamientos estadales, a los planteamientos macroeconómicos, y viene siendo el trabajo productivo familiar y de la pequeña asociación el motor de lo que llamamos las microeconomías. Y la premisa del futuro mejor esperado. La producción a pequeña escala podemos decir que constituye una actividad económica que sustenta la unidad familiar y que también puede dar respuesta a las pequeñas asociaciones, lo que a su vez multiplicaría la cantidad de familias beneficiadas de esta forma de producción. Igualmente, exponencialmente, puede aumentar la cantidad de familias beneficiadas cuando evaluamos la cantidad de beneficios que puede generar la cantidad de familias a las que llega este alimento producto de la actividad a pequeña escala. El reto sigue siendo, y cada vez nos motiva más, el conocer, el dibujar estos circuitos de distribución y de abastecimiento, sobre todo en la complejidad de las ciudades modernas, ya que estas microeconomías funcionan como engranajes que a su vez motorizan nuevas experiencias, el desarrollo de otras actividades. Y aunque la unidad mínima puede ser la familia o la pequeña asociación, la motivación puede estar en el individuo, pero fundamentalmente en las necesidades de la sociedad. Este tipo de respuestas podemos decir que se generan de esos vacíos que nos deja el sistema convencional y esos desafíos sociales y económicos que se dibujan en un contexto ya desigual y más agudizado en el marco de la pandemia, donde aparentemente los sistemas agroindustriales mega desarrollados no dan respuestas efectivas ni oportunas. Entonces, estas formas alternativas intentan llenar un vacío, intentan responder y se enfrentan a situaciones y a problemáticas sistémicas como el empobrecimiento de las familias en las ciudades, el empobrecimiento y el desplazamiento de las familias en el campo, las dificultades de acceso a los alimentos e incluso problemáticas como el cambio climático, que a su vez incide en la posibilidad efectiva y oportuna de la producción de alimentos. Estas economías a pequeña escala suelen tener un centro de desarrollo desde la casa, desde la comunidad, desde el territorio o desde el territorio más próximo, dando respuesta a las necesidades de la vida material en las ciudades, ya que en un contexto de medida de confinamiento por pandemia, el trabajo fuera del territorio, el trabajo fuera de la casa, puede significar una osada maniobra que pone en riesgo la vida ante la amenaza de un virus. Mucho se puede decir en la coyuntura actual del rol estratégico y clave de la producción a pequeña escala, de la producción artesanal, de la distribución en mercados locales, de las pequeñas redes de distribución, las cuales también se alimentan de las nuevas tecnologías informáticas. Gran parte de estos beneficios tienen que ver con la proximidad que hace posible el traslado del alimento, la disminución de los costos con el acortamiento de la intermediación y con ello, por supuesto, una mayor posibilidad de acceso, hasta el compromiso de comunidades y familias
en la producción de los alimentos para la alimentación de familias, vecinos, así también como el compromiso de las familias consumidoras en adquirir ese alimento más próximo, ese alimento de temporada, ese alimento que proviene del esfuerzo colectivo, familiar o de la pequeña asociación, constituyéndose como entonces sistemas alimentarios paralelos y efectivos, esas redes de intercambios que garantizan un alimento oportuno, fresco, próximo. Si para muchos el alimento artesanal o local es una alternativa de desarrollo ante la problemática actual y ante la problemática histórica acumulada, también existen amenazas hacia esa visión o, digamos, una contraparte que va a ser uno de los mayores retos con los que nos vamos a encontrar en la construcción de estas alternativas, que son esas visiones hiperdefensoras de los sistemas agroalimentarios y alimentarios modernos, que buscarán naturalmente de solapar estas formas alternativas. Entonces, en la geopolítica del alimento es fundamental entender el papel que cumplen los estados en el acceso en toda la cadena, en el acceso a la tierra, en el acceso a la semilla, en el acceso a los medios de distribución, a las formas de transformación y consumo final. Uno de los grandes debates que se está desarrollando en estos momentos y que puede tener afectación a estas formas de producción local y a esta producción de alimentos alternativos que responden a una diversidad de variedades existentes, tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de agrocombustibles, que está enfocado fundamentalmente a los cultivos de cereales. En estos momentos se ve reflejado en el debate que se desarrolla sobre la situación del maíz en México, la situación del trigo en Europa, donde es la respuesta de la población ante la defensa de un alimento tradicional lo que ha frenado el amplio desarrollo de esta agroindustria, que desplazaría no solamente las variedades locales, sino las posibilidades reales de acceso a los alimentos. Entonces, son los grandes retos que nos esperan en el marco de la construcción y del fortalecimiento de estas experiencias que ya vienen dando respuesta en un marco económico, social tan complejo, y que además se preparan para el reto futuro de construcción y de transformación estructural de los sistemas alimentarios. Uno de los roles fundamentales que pueden consolidar y fortalecer estas dinámicas de redes de intercambio locales, territoriales, próximas, que en la medida en que se multipliquen pueden dar respuesta y generar un beneficio directo a mayor cantidad de familias, a mayor cantidad de territorios, tiene que ver con la valoración que genera el consumidor final, que no solamente reconoce la carga simbólica del alimento que se produce en su territorio o en el territorio más próximo, y que además se distribuye a través de unas redes de intercambio, a través del esfuerzo de pequeñas asociaciones y de familias, y en el reconocimiento de la importancia de un alimento de calidad que garantice la salud y la vida. Fundamentalmente en un contexto como el en que nos encontramos actualmente, donde la revisión del estilo, el modo, las formas de vida que venimos desarrollando son determinantes al momento de enfrentar situaciones complejas como la actual pandemia. Podemos decir entonces que la producción local, artesanal, han venido posicionándose y dando respuestas mucho más efectivas, que nos han permitido reflexionar sobre las posibilidades de multiplicar estas experiencias para hacer posible entonces el abastecimiento y fortalecer los circuitos de producción-distribución de alimentos en las grandes ciudades. Muchas gracias, Mónica. Ahora, para cerrar, dando también continuidad a los planteamientos que venía esbozando Mónica, les voy a hablar sobre un proyecto en el que venimos trabajando el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales y la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad,
que precisamente está enfocado en el estudio, acompañamiento y fortalecimiento de todas estas experiencias que desde la autogestión están intentando generar alternativas para la sobrevivencia y la reproducción de la vida en tiempos de crisis. Para esto, partimos de la idea de que la economía petrolera que comienza a dominar en nuestro país a principios del siglo XX se estableció en el imaginario de la población venezolana como un referente de modernidad y progreso, que se vio reforzado además por el carácter rentista que ha caracterizado a esta economía, que derivó también en la configuración de una subsistencia en la población, pero más particularmente en los sectores urbanos, sostenida en una gran proporción sobre la base de productos importados. Igualmente había en una menor proporción, o existe en una menor proporción, una subsistencia de productos agrícolas que se producen en el campo, pero que desde la mirada de la urbanidad son concebidos con mucha ajenidad los procesos productivos que están detrás de esos procesos agrícolas que se desarrollan en el campo. Toda esta situación condicionó en la población y particularmente en los habitantes de los contextos urbanos una tendencia muy acentuada a concebir las actividades productivas con mucha ajenidad y distancia. La ciudad venezolana entiende la subsistencia como algo que se compra en el mercado y se desconocen completamente los mecanismos y procesos productivos que se encuentran detrás de estos productos, ¿no? Lo cual ha determinado una conciencia fetichizada sobre los mecanismos para la reproducción de la vida. Podemos decir que esta tendencia se mantuvo relativamente estable hasta alrededor del año 2013, cuando comienza a manifestarse la crisis económica que estamos padeciendo en la actualidad, que viene derivada de una combinación tanto de factores geopolíticos como de factores estructurales que comienzan a agotar las bondades del rentismo. Esta crisis inicia con lo que comenzó a denominarse en nuestro país como la guerra económica, se acentúa con las sanciones internacionales que fueron impuestas más recientemente y se profundiza con el actual contexto de la pandemia por COVID-19. A raíz de todo esto, y digamos que en coincidencia con los tiempos en los que comienza a manifestarse la crisis, igualmente comienza una implosión y multiplicación de iniciativas productivas y de intercambio en las ciudades que desde la autogestión están buscando abrir posibilidades para la reorganización y reproducción de la vida en el contexto de la crisis. Hemos visto que en la medida en que la crisis se ha ido profundizando, igualmente se incrementan y diversifican estas experiencias de producción autogestionada, de alguna manera en respuesta al agotamiento de la economía rentista y sus bondades. En investigaciones realizadas anteriormente, de las cuales ya Mónica de alguna manera dio cuenta, que se encuentran enfocadas principalmente en el ámbito agroproductivo, hemos podido comprobar que los sujetos de origen urbano que se encontraban previamente desvinculados de actividades productivas y que se empoderan del hecho agrícola, experimentan una serie de transformaciones en la subjetividad que son de relevancia. Hay un reconocimiento de que ocurre un proceso de transformación personal, se produce un cuestionamiento sobre la condición fetichizada de la existencia en la urbanidad, una sensación de autocontrol sobre el propio tiempo de vida y sobre la vida en general, entre otros elementos que nos han parecido de interés y que han derivado entonces en esta reciente preocupación por ampliar la mirada más allá del hecho estrictamente agrícola hacia lo productivo en su amplitud. En función de esto que nos hemos planteado este proyecto que pretende iniciar un estudio con los actores que protagonizan estas experiencias, particularmente aquellas que operan desde los contextos urbanos y periurbanos, con el objetivo de analizar cuál es el significado que están teniendo estas experiencias para los actores que las protagonizan, el impacto que están teniendo en las economías familiares, locales, regionales y por supuesto en la nacional, el impacto que están teniendo también en el contexto material y subjetivo de la urbanidad,
las adaptaciones y resistencias que estas experiencias representan ante el contexto de crisis que se profundiza hoy con la pandemia y, en definitiva, la incidencia que están teniendo estos procesos como agentes de transformación social en el contexto de la economía rentista que actualmente se encuentra en crisis. No solamente buscamos analizar, describir, interpretar, sino también incidir directamente en estos procesos, fortalecerlos, generar redes, en vista de que muchos de nosotros también hacemos parte de experiencias, de las mismas experiencias que estamos buscando estudiar y fortalecer. En función de esto buscamos también hacer entonces un mapeo de estas experiencias, sus encadenamientos y redes de intercambio, la identificación de las necesidades concretas que tenemos estas experiencias para el sostenimiento y fortalecimiento en el tiempo, las capacidades concretas que tenemos para la subsistencia en el tiempo y para aportar a la soberanía económica local y nacional, caracterizar los actores sociales que se encuentran involucrados en estos procesos y el aporte y participación que realizan o realizamos en los diferentes eslabones de la producción, y por supuesto la producción de material divulgativo, audiovisual y de diferentes tipos que permita darle un poco más de visibilidad no solamente a las experiencias sino a los impactos concretos que están teniendo sobre la economía y la cotidianidad de la población de nuestro país en el contexto que estamos atravesando actualmente. Bueno, esto fue solamente una síntesis muy breve de lo que representa este nuevo proyecto, que de alguna manera también se nutre de todos los trabajos y experiencias que fueron presentadas por los compañeros anteriormente y que dibujan parte de la diversidad de enfoques y ámbitos de investigación que se abordan actualmente desde nuestro centro, tanto el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBI como la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad, en relación a las alternativas que desde la transformación social están buscando generar opciones para la reproducción de la vida en plena crisis sistémica. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Les recordamos que a través del chat pueden hacer todos sus comentarios, inquietudes, preguntas. Les agradecemos su presencia en este tiempo, en este espacio. Y bueno, los invitamos a las próximas jornadas de la 4ª Conferencia Claxo Venezuela.